Ángela Merici nació en un entorno modesto en la pequeña aldea de Desenzano del Garda, en el norte de Italia. La región, rodeada de colinas y por el brillo sereno del lago de Garda, parecía estar en paz con el mundo, pero la realidad de la vida rural a finales del siglo XV era dura y llena de desafíos. Ángela fue la hija menor de una familia de campesinos, y desde el primer momento su vida estuvo entrelazada con el trabajo arduo y la sencillez. Sin embargo, había algo diferente en ella. Entre los habitantes de la aldea, la joven era conocida por su quietud y una mirada que parecía ver más allá de lo que la vida común ofrecía. Las mujeres la observaban, perplejas, mientras ella, aún siendo niña, cargaba agua de los pozos, murmurando oraciones como si ya estuviera en constante diálogo con lo divino. Su padre, Giovanni Merici, era un hombre de fe inquebrantable, que se esforzaba por enseñar a los niños sobre los valores cristianos y la importancia del servicio a los demás. Giovanni creía que una vida, por más sencilla que fuera, podía ser gloriosa si se dedicaba a Dios. Leía a Ángela y a sus hermanos historias de santos, héroes que, como ellos, a menudo eran desconocidos, pero cuyas acciones cambiaron el curso de la historia. Ángela escuchaba esas historias con una atención que iba más allá de su edad. Cuando le hablaba sobre el coraje de Santa Catalina de Siena o sobre la devoción de San Francisco de Asís, la pequeña niña de ojos atentos sentía su corazón arder con un deseo inexplicable de ser parte de esa misma historia. El primer gran cambio en su vida sucedió cuando ella tenía apenas 10 años. La peste, que a menudo devastaba comunidades enteras, llegó silenciosamente a su aldea. En el transcurso de unos pocos días, Ángela perdió a su padre y a su madre. El dolor de quedar huérfana fue devastador. Sin adultos que la guiaran, Ángela y sus hermanos fueron llevados a vivir con un tío en Salo, una ciudad cercana. Era una época de incertidumbre y duelo para la joven. El dolor del luto nunca es fácil, pero para una niña tan pequeña, la sensación de abandono fue abrumadora. Ella se preguntaba si había algo que podría haber hecho para salvarlos, si podría haber hecho más. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento, Ángela encontró refugio en la oración. Ella se sentaba en el silencio de la capilla local, frente al altar, y derramaba sus angustias ante Cristo, pidiéndole únicamente que le mostrara un propósito. Ángela no era del tipo de personas que se dejaban abatir. Tal vez por la influencia de sus padres, quienes le enseñaron desde pequeña que la verdadera fe no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que se hace con lo poco que se posee. Mientras otras jóvenes de su edad se adaptaban a la nueva vida en Salo, Ángela no logró conformarse. Sentía una inquietud en su alma, como si un llamado susurrara constantemente en sus oídos. Fue entonces cuando comenzó a hacer algo inusual. Sin que nadie lo supiera, escapaba al bosque al amanecer y pasaba horas en silencio. Allí, entre los árboles y el canto de los pájaros, experimentaba una cercanía con Dios que no encontraba en ningún otro lugar. Era como si cada hoja, cada rayo de luz filtrado por las copas, fuera un reflejo del cuidado de Dios. Años más tarde, Ángela diría que fue en esos momentos solitarios cuando aprendió a escuchar la voz de Dios, no en los clamores de los milagros, sino en la sencillez del día a día. Cuando cumplió 15 años, Ángela tomó una decisión radical: consagrar su vida a Cristo, haciendo votos de castidad. En aquella época, esto no era algo común para una joven que no perteneciera a una orden religiosa formal. Pero Ángela ya comprendía que su camino sería diferente. Ella no se veía encerrada, quería estar en el mundo, ayudando, educando y transformando corazones. Esa decisión, tomada en secreto y sin alarde, demostraba una madurez y un coraje que sorprenderían incluso a los ancianos más sabios de la aldea. La joven estaba decidida a hacer una luz en medio de la oscuridad que veía a su alrededor. Sin embargo, la vida en Salo no la preparó para el mayor golpe que sufriría: la pérdida inesperada de su hermana menor. Ángela siempre había sido la protectora, la consejera, y se sentía responsable de su pequeña hermana. Cuando ella enfermó y murió repentinamente, Ángela entró en una espiral de dolor y culpa. Se preguntaba por qué Dios permitió que toda su familia le fuera arrebatada. ¿Por qué una joven inocente? Durante meses, vagó como una sombra de sí misma, sin dirección, sin propósito. Los días pasaban en un ritmo monótono, y los amigos comenzaron a temer que la joven piadosa estuviera perdiendo la fe. Fue entonces cuando, una noche, mientras rezaba en el silencio de su cuarto, Ángela tuvo una visión que lo cambiaría todo. Ella vio a su hermana rodeada de luz, acompañada por ángeles. Su expresión no era de tristeza, sino de paz. La visión no fue solo una consolación, fue un llamado. Su hermana le reveló que el propósito de Ángela era mayor de lo que ella imaginaba,
y que su sufrimiento se transformaría en fuerza para ayudar a otras jóvenes a encontrar el camino de la fe. Esa experiencia no fue solo un consuelo personal. Fue como si el mismo cielo se hubiera abierto para mostrarle a Ángela que su misión no estaba concluida, apenas estaba comenzando. Después de esa visión, Ángela renació. Lo que era luto se transformó en determinación. Comenzó a reunir a jóvenes a su alrededor, hablándoles sobre la importancia de vivir una vida con propósito. Ellas venían atraídas por la serenidad y la fuerza que emanaba de esa joven que hablaba de Dios con tanta intimidad. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para aquellas que buscaban orientación y esperanza en un mundo que a menudo parecía indiferente a sus dolores. Ángela no tenía riquezas, no tenía títulos, pero tenía algo que muchos anhelaban, una fe inquebrantable y un amor sincero por cada alma que cruzaba su camino. Ese periodo marcó la primera fase de su misión. Ángela no fundó una orden, no construyó escuelas, pero comenzó algo aún más poderoso: plantó semillas en el corazón de cada joven que encontró. Semillas de valentía, fe y confianza. Les enseñaba a rezar, pero más allá de eso, les mostraba cómo ver la vida como una oportunidad constante para acercarse a Dios. Hablaba con sencillez, usaba ejemplos de la vida cotidiana y sus palabras se quedaban grabadas, no porque fueran elocuentes, sino porque nacían desde lo más profundo del corazón. Para Ángela, el verdadero desafío no era superar sus propios dolores, sino transformar su sufrimiento en una fuente de fortaleza para los demás. Y fue así como comenzó a moldear el futuro de tantas jóvenes, no con discursos ni sermones, sino con el ejemplo silencioso de una vida vivida con propósito y valentía. No sabía a dónde la llevaría su camino, pero estaba segura de una cosa: el amor de Dios era su brújula, y mientras siguiera ese amor, nunca se perdería. Así comenzó el viaje de una joven huérfana que, a través de su fe inquebrantable y su determinación serena, cambiaría para siempre el rumbo de la educación cristiana. Tras la trágica pérdida de su familia y la muerte inesperada de su hermana, Ángela Merici se encontraba en un periodo de profunda soledad y cuestionamiento. Se había mudado a Salo, donde vivía bajo la tutela de un tío lejano, y aunque tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir físicamente, su alma estaba inquieta, hambrienta de algo más. Aquella no era solo la soledad de quien lo ha perdido todo, era la soledad de quien siente que está desubicado en un mundo que no logra comprender completamente su propósito. Fue en medio de esta oscuridad cuando, un día, la joven tuvo la visión que marcaría el inicio de su verdadera misión. En esa visión, Ángela vio a su hermana fallecida, rodeada de una luz tan intensa que era casi imposible distinguir sus facciones. Ángeles la acompañaban, cantando de una forma tan suave que parecían susurrar directamente al corazón de Ángela. Y entonces, con un semblante sereno y una sonrisa de paz, su hermana le reveló algo que cambiaría todo: lo que Dios espera de ti es más grande que el dolor que sientes. Tu sufrimiento no es en vano. Esas palabras, pronunciadas en un momento de absoluta claridad, le dieron a Ángela la certeza de que su misión era mucho mayor de lo que ella imaginaba. Al despertar, no sintió solo consuelo, sino también una nueva carga, la de no permitir que ese llamado fuera ignorado. Durante los meses que siguieron, Ángela comenzó a notar algo que antes no había percibido. Cuando miraba a su alrededor, veía a jóvenes como ella, jóvenes que no tenían orientación, que vivían en un estado de vulnerabilidad espiritual y moral. Sin familias que las guiaran ni líderes espirituales que les mostraran el camino, muchas de estas niñas caían en comportamientos destructivos, abandonadas a su suerte. La visión de su hermana hizo que Ángela viera con nuevos ojos. No eran solo niñas pobres y sin educación, eran almas en peligro, y ella sentía, con una claridad dolorosa, que debía hacer algo para rescatarlas. Ese periodo fue, para Ángela, un tiempo de discernimiento, y más importante aún, de preparación. A diferencia de muchos santos que recibieron llamados abruptos, Ángela sabía que no podría transformar la vida de esas niñas solo con palabras inspiradoras. Necesitaba ser un ejemplo vivo, alguien que pudiera, con su propia conducta, mostrar lo que significaba vivir una vida plenamente dedicada a Cristo. Así, comenzó a observar con atención el comportamiento de las jóvenes que la rodeaban. Era una época de conflictos en Italia, y las familias, desestructuradas por la guerra y la pobreza, estaban fallando en transmitir la fe y los valores que habían sostenido a generaciones. Ella veía cómo muchas de estas niñas terminaban perdiéndose en las calles, y aquello le causaba una creciente angustia. Si nadie cuida de ellas, ¿quién lo hará?, se preguntaba Ángela, sintiéndose cada vez más impulsada a actuar. No había ninguna estructura formal, ninguna institución que pudiera apoyar su deseo de educar y proteger estas almas. Ángela estaba sola, pero no vaciló. Con sencillez y humildad,
Comenzó a acercarse a cada una de las jóvenes que conocía, escuchando sus historias y entendiendo sus dolores. Ellas se acercaban a ella atraídas por su serenidad, por la fuerza que parecía emanar de su mirada firme, pero acogedora. Para Ángela, ese era un trabajo silencioso, casi invisible. Se sentaba con ellas en las plazas, mientras hilaban o cosían, y les hablaba sobre la virtud, la dignidad y, sobre todo, la esperanza. Sin embargo, su misión no estaba exenta de desafíos. Algunas veces, la propia Ángela dudaba. ¿Cómo podría, una joven mujer, sin posición social ni influencia, cambiar el curso de la vida de tantas almas? Ella, que no tenía ninguna formación formal y que venía de un hogar devastado por la tragedia, era la persona menos probable para liderar una reforma moral. Pero en esos momentos de duda, Ángela se acordaba de la visión. Recordaba la paz que su hermana irradiaba y la certeza en sus palabras. Y entonces, con el corazón aún herido, pero con la fe inquebrantable, seguía adelante, un paso a la vez. Las jóvenes que Ángela encontraba en su camino no eran solo víctimas de las circunstancias, muchas de ellas habían perdido toda esperanza. Eran hijas de campesinos empobrecidos, cuyas familias luchaban por sobrevivir. Eran niñas que habían sido forzadas a madurar demasiado pronto, cargando con responsabilidades que ningún adulto debería cargar. Ángela, sin embargo, no las veía solo como almas en sufrimiento, veía en ellas el potencial para una transformación profunda. Sabía que, si lograba tocar sus corazones, esas mismas niñas podrían ser las futuras líderes de una sociedad regenerada por la fe. Así, poco a poco, Ángela comenzó a crear lazos profundos con estas jóvenes. No les prometía riquezas ni un futuro sin dificultades, les prometía algo mucho más valioso, dignidad. Les enseñaba a valorarse a sí mismas, a reconocer la belleza de una vida vivida con propósito. Con el tiempo, más y más jóvenes empezaron a buscar su guía, y Ángela comenzó a ser vista como una mentora espiritual. Este nuevo papel no la llenaba de orgullo, sino de una responsabilidad casi abrumadora. Sabía que no podía fallar a esas almas que ahora confiaban en ella. Un momento crucial de su misión en Salo ocurrió cuando Ángela se encontró con una joven llamada Francesca, que vivía en completa desolación tras perder a sus padres y ser expulsada de su hogar por sus familiares. Desesperada y sin rumbo, Francesca había sido llevada a tomar decisiones que la condujeron a una vida de humillación y vergüenza. Cuando Ángela la encontró, la joven estaba al borde de un colapso. En lugar de juzgarla, Ángela se sentó a su lado y, sosteniendo sus manos sucias y temblorosas, le dijo simplemente: «Eres amada. Dios nunca se ha olvidado de ti». Esas palabras, pronunciadas con una sencillez desarmante, fueron como un bálsamo para el corazón destrozado de Francesca. Por primera vez en años, ella lloró no de dolor, sino de alivio. Ángela la acogió, ayudándola a levantarse y a encontrar un nuevo sentido para la vida. Ese pequeño, pero poderoso acto de misericordia se convirtió en la esencia de su misión: no cambiar el mundo con grandes gestos, sino transformar un alma a la vez, con paciencia y amor. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a observar a Ángela y a preguntarse de dónde provenía tanta fortaleza y serenidad. Algunas comenzaron a seguirla y, sin darse cuenta, Ángela había formado un pequeño grupo de seguidoras dedicadas al mismo ideal: cuidar de las almas abandonadas, levantar a las caídas y, por encima de todo, restaurar la dignidad femenina a través de la fe. La presencia de esas mujeres a su lado no significaba solo apoyo moral, significaba que su visión se estaba haciendo realidad. Ángela nunca deseó ser líder, pero su ejemplo fue tan poderoso que atrajo a otras almas sedientas de propósito. A medida que el grupo crecía, Ángela comprendió que su misión no se limitaba únicamente a aquel pequeño pueblo. La visión que tuvo en Salo no era solo un mensaje para su vida personal, era un llamado a transformar la sociedad. Necesitaba crear algo que trascendiera su propia existencia, algo que sobreviviera a las pruebas y guerras, algo que asegurara que ninguna joven jamás pasara por lo que ella había pasado. Así, la semilla de la Compañía de Santa Úrsula comenzó a germinar, un movimiento que no se limitaría a un convento o a una iglesia, sino que se extendería por las calles, plazas y hogares de toda Italia. Ángela sabía que estaba al inicio de algo extraordinario, pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Aún así, la fe que la había sostenido desde su infancia la guiaba. Si lograba transformar una alma a la vez, entonces todo su sufrimiento y sacrificio habrían valido la pena. Ángela Merisi, ahora una mujer con más de 30 años y una determinación incansable, se encontró en una nueva etapa de su vida cuando dejó Salo para dirigirse a Brescia. La ciudad, situada en el norte de Italia, era, a simple vista,
vibrante y llena de vida. Sin embargo, Ángela pronto percibió que Brescia estaba siendo corroída por un sufrimiento profundo e invisible. La guerra y la inestabilidad política habían dejado marcas indelebles en la población. Detrás de las fachadas de los edificios y las sonrisas forzadas, había una desesperación silenciosa. Las personas estaban perdiendo la esperanza y, con ella, la fe. Las calles que antes estaban llenas de comerciantes y viajeros, estaban ahora repletas de soldados y refugiados. Ángela comprendió que Dios la había llevado hasta allí con un propósito específico y que su llamado para transformar vidas apenas comenzaba. Al caminar por las calles de adoquines, Ángela observaba con ojos atentos. Veía a niños pidiendo limosna, a madres angustiadas tratando de proteger a sus familias y a jóvenes que, por falta de cualquier orientación, caían en la corrupción y la autodestrucción. El panorama de Brescia era desolador. Aquella era una ciudad herida, marcada no solo por la guerra física, sino por una guerra espiritual que se libraba en cada esquina. Ángela sintió la misma inquietud que la había acompañado desde su juventud. Había algo más que debía hacer. Su misión, que había comenzado de manera tan humilde, estaba a punto de expandirse de formas que ella nunca había imaginado. Cuando llegó a Brescia, Ángela fue acogida por Caterina Patengola, una viuda rica que vivía en un hermoso palacio en la ciudad. Caterina había perdido recientemente a su esposo e hijos, víctimas de las guerras que asolaban Italia en esa época. Ella había oído hablar de Ángela, de su piedad y de su don para consolar a los afligidos. Por eso, le imploró a Ángela que fuera a Brescia para ayudarla a encontrar paz en medio de su dolor. Para Ángela, esa invitación era más que un gesto de hospitalidad. Era una señal de que su misión no era solo para las niñas pobres de Salo, sino para todos los corazones que sufrían, independientemente de su posición social. Ángela llegó a Brescia como una especie de consejera espiritual, pero pronto se dio cuenta de que su misión allí iba mucho más allá de eso. La casa de Caterina se convirtió en un punto de encuentro para muchas mujeres que buscaban consuelo y orientación. Eran mujeres de todas las clases sociales, pero todas llevaban el mismo vacío, la misma angustia que Ángela conocía también. Caterina, que al principio solo esperaba encontrar alivio para su propio dolor, vio la casa transformarse en un refugio para almas perdidas y afligidas. Ángela las escuchaba con paciencia y compasión, pero también las desafiaba a encontrar un propósito, a transformar su sufrimiento en fuerza. Fue durante esos encuentros que Ángela comenzó a hablar sobre la necesidad de educar y guiar a las jóvenes de la ciudad, aquellas que estaban en mayor riesgo de quedar a merced del mundo. Con su mirada aguda, Ángela percibía que el problema iba mucho más allá de la pobreza material. Era un problema de vacío espiritual. La guerra había desestructurado familias, destruido comunidades y dejado a las nuevas generaciones sin rumbo. Las niñas crecían sin un modelo de vida virtuosa, sin alguien que les enseñara el valor del trabajo, del respeto y de la dignidad. Ángela sabía que, si no actuaba rápidamente, una generación entera se perdería. Fue así como, aún sin planearlo, Ángela comenzó a reunir pequeños grupos de niñas en diferentes barrios de Brescia. Les enseñaba a leer, a escribir, a cuidarse a sí mismas y, sobre todo, a rezar. No se trataba solo de una educación formal. Ángela quería que cada una de esas jóvenes comprendiera el valor intrínseco que poseía a los ojos de Dios. Su método era simple, pero revolucionario para la época. Ella no imponía reglas rígidas, no exigía que las niñas se convirtieran en monjas ni que se apartaran del mundo. Al contrario, quería que cada una de ellas viviera en el mundo como un testimonio de la fe. Esa libertad, combinada con un rigor moral y espiritual, hizo que Ángela ganara la confianza no solo de las niñas, sino también de sus familias e incluso de algunos líderes locales. Había una joven en particular, llamada Benedetta, que encarnaba todo lo que Ángela buscaba transformar. Benedetta era una adolescente rebelde, conocida por su terquedad y por desafiar a cualquier figura de autoridad. Había crecido en un hogar disfuncional, y a los 15 años, ya se estaba entregando a una vida de pecado y autodestrucción. Cuando escuchó hablar de Ángela, Benedetta no se interesó, pensaba que era solo otra religiosa intentando imponer sus reglas. Pero entonces, por insistencia de una amiga, decidió conocerla. Y lo que encontró la dejó sin palabras. Ángela no la juzgó, no la reprendió. En lugar de eso, le pidió que contara su historia. Mientras Benedetta hablaba, entre lágrimas y enojo, Ángela solo la escuchaba. Y cuando la joven terminó, esperando un sermón, Ángela le dijo con calma: no eres mala. Simplemente olvidaste quién realmente eres. Estas palabras tocaron a Benedetta de una manera que nunca antes había experimentado.
Por primera vez, alguien veía más allá de sus acciones, veía el sufrimiento y la soledad que la impulsaban. A partir de ese día, Benedetta comenzó a cambiar. Empezó a asistir a las clases de Ángela, a buscar orientación y, con el tiempo, se convirtió en una de las líderes del grupo. Ese pequeño milagro, que pasó desapercibido para muchos, fue una señal clara para Ángela de que su misión estaba en el camino correcto. Si ella podía transformar la vida de Benedetta, entonces podría transformar la vida de cualquier joven, siempre y cuando estuviera dispuesta a ver más allá de las apariencias. Ángela enfrentó resistencia, por supuesto. Había quienes la acusaban de usurpar el papel de la iglesia, de intentar ser algo que no le correspondía. ¿Cómo puede una mujer enseñar?, preguntaban algunos líderes locales, desconfiados de su creciente grupo de seguidoras. Pero Ángela no se intimidaba. Cada vez que alguien la confrontaba, respondía con la misma serenidad: yo no enseño, solo muestro el camino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Para ella, cada desafío era solo una oportunidad más para demostrar que la verdadera fuerza no provenía de títulos ni de posiciones, sino de una fe inquebrantable y de un amor sincero. A medida que su grupo crecía, Ángela comenzó a soñar en grande. Se daba cuenta de que lo que estaba sucediendo en Brescia podría replicarse en otras ciudades, en otras regiones. Pero, ¿cómo lograrlo? Ella no tenía recursos, no tenía influencia. Todo lo que poseía era la convicción de que, si una persona podía cambiar, entonces todo un país también podría hacerlo. Así que comenzó a escribir cartas, a enviar mensajes a otras mujeres que conocía, pidiéndoles que se unieran a ella en esta misión. Algunas respondieron, otras la ignoraron. Pero Ángela no se dio por vencida. Cada pequeña victoria, cada alma transformada, era un testimonio de que Dios estaba con ella. Y fue en medio de este contexto turbulento que Ángela decidió fundar oficialmente la Compañía de Santa Úrsula. No era una orden religiosa, ni un convento. Era una comunidad de mujeres laicas, dedicadas a educar y guiar a otras mujeres, viviendo en el mundo y transformándolo desde dentro. Esa visión radicalmente nueva de la espiritualidad femenina no solo desafiaba las normas de la época, sino que también se convertiría en un movimiento que resonaría a lo largo de los siglos. Ángela, la joven que un día lloró sola por la muerte de su hermana, se había convertido en una guía espiritual para cientos de jóvenes que, como ella, buscaban un propósito mayor. Su misión en Brescia no fue solo el inicio de un nuevo capítulo en su vida, sino el cimiento de un legado que cambiaría la forma en que la Iglesia y la sociedad veían el papel de la mujer en la educación y en la espiritualidad. Ángela Merici no solo restauró vidas destrozadas, encendió una llama de esperanza que seguiría iluminando a las generaciones futuras. A medida que Ángela Merici continuaba su misión en Brescia, el pequeño grupo de jóvenes que ella instruía comenzó a crecer. Sin embargo, no solo aumentaba el número de seguidoras, también crecía la resistencia y la desconfianza hacia el trabajo que ella estaba realizando. Para la sociedad de la época, una mujer que se dedicaba a enseñar y a formar espiritualmente a otras jóvenes sin la supervisión de un clérigo era algo inusual, casi atrevido. Los líderes religiosos y las autoridades locales no sabían cómo lidiar con ella. Ángela no era monja, no pertenecía a una orden religiosa formal y tampoco había hecho un voto monástico. Era solo una mujer común, pero que estaba transformando vidas de manera extraordinaria. La visión de Ángela era simple, pero revolucionaria: crear una comunidad de mujeres laicas que, a diferencia de las monjas enclaustradas, vivieran en el mundo, permaneciendo entre las personas y sirviendo como ejemplo de virtud y servicio a Dios. Esta propuesta enfrentó resistencia desde el principio. Muchos temían que permitir tal libertad a las mujeres resultara en desorden o incluso en herejía. Sin embargo, Ángela se mantenía firme en su convicción de que la verdadera transformación de una sociedad comenzaba con la educación de las mujeres, aquellas que, algún día, se convertirían en madres, líderes y guías de sus familias. Fue entonces cuando Ángela tomó una decisión audaz. En lugar de retroceder ante la presión, decidió formalizar el trabajo que estaba realizando. La elección del nombre para la nueva comunidad fue un hito: Compañía de Santa Úrsula. Santa Úrsula, según la tradición, era una princesa que lideró a un grupo de vírgenes para mantener su fe y pureza, aun ante la persecución y el martirio. Al elegir a esta santa como patrona, Ángela envió un mensaje claro: su misión era de valentía, liderazgo y sacrificio. Era un llamado para que mujeres comunes, que vivían en el mundo, abrazaran una vida de santidad en medio de las dificultades y desafíos cotidianos. Cuando anunció la fundación de la Compañía de Santa Úrsula, Ángela tenía más de 60 años, una edad en la que muchos considerarían adecuado retirarse a una vida de oración tranquila.
Pero para ella, ese era solo el comienzo de una nueva fase. No habría conventos ni clausura para sus seguidoras. En lugar de eso, las mujeres que ingresaran en la compañía seguirían viviendo con sus familias, trabajando y sirviendo en sus comunidades, pero comprometidas con un ideal de pureza y dedicación a Dios. La propuesta era tan radical para la época que muchos pensaron que no duraría. Sin embargo, Ángela estaba preparada para todas las críticas. Entre sus seguidoras, había quienes temían que la idea fuera demasiado ambiciosa. Caterina Patengola, la viuda que la había acogido en Brescia y una de sus mayores partidarias, se mostró preocupada. Ángela, ¿cómo podemos asegurar que todas estas jóvenes vivirán de acuerdo con tus enseñanzas si no están bajo tu supervisión directa? Le preguntó en una ocasión. Ángela, con la paciencia que la caracterizaba, respondió: si quisiera controlarlas, estaría confiando solo en mi propia fuerza. Pero no es a mí a quien siguen. Debemos confiar en que el Espíritu Santo las guiará, donde quiera que estén. Y así, aún sin una estructura formal, Ángela inició el primer grupo de mujeres que, a partir de ese momento, vivirían bajo la protección de Santa Úrsula y la guía de sus enseñanzas. Al principio, eran solo 12, un número simbólico que representaba la fuerza y el coraje de los 12 apóstoles. Ángela las reunió en una pequeña ceremonia, donde cada una hizo un voto de vivir de acuerdo con el Evangelio, manteniéndose fiel a las enseñanzas de Cristo y dedicando su vida a la educación y al servicio. Para Ángela, ese fue uno de los momentos más conmovedores de su vida. Allí, frente a ella, estaban 12 almas dispuestas a renunciar a la comodidad y a enfrentar las críticas y los juicios del mundo para seguir un ideal de santidad. Sin embargo, fundar la compañía era solo el comienzo. Mantener la cohesión y el enfoque del grupo sería un desafío aún mayor. Ángela enfrentó momentos de duda, cuando algunas de las jóvenes se alejaron, cediendo a la presión de sus familias o a las tentaciones de la vida común. En una de esas ocasiones, una de las primeras seguidoras, Teresa, anunció que dejaría la compañía para casarse. Aunque no había voto de clausura ni de renuncia al matrimonio, la partida de Teresa fue un golpe para Ángela, quien se preguntaba si realmente estaba guiando a sus seguidoras por el camino correcto. Al saber de la decisión de Teresa, Ángela pidió encontrarse con ella una última vez. La joven, visiblemente emocionada, intentó explicarle: no quiero decepcionarla, pero siento que el matrimonio es mi camino. Ángela la escuchó con atención, sostuvo sus manos y le respondió con serenidad: si esa es la voluntad de Dios para ti, entonces sigue en paz. Sin embargo, nunca olvides lo que has aprendido aquí. Puedes vivir la fe y servir a Dios como esposa y madre, tal como lo harías aquí. Sé luz, donde quiera que vayas. Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Teresa. Ella se marchó, pero mantuvo las enseñanzas de Ángela vivas en su vida matrimonial. Años después, al visitar la ciudad, Ángela encontró a Teresa y vio, con alegría, que la joven se había convertido en una esposa y madre dedicada, influyendo en su comunidad y educando a sus hijos de acuerdo con los valores cristianos que había aprendido la compañía. Este episodio fortaleció aún más la visión de Ángela. La santidad no estaba restringida a una vida de reclusión o a la obediencia absoluta a reglas, sino que era un estado del alma, una disposición interior para buscar a Dios en cualquier circunstancia. Otro gran desafío para la compañía surgió cuando las autoridades eclesiásticas empezaron a oponerse abiertamente a lo que veían como una subversión de las estructuras tradicionales. Algunos sacerdotes cuestionaban la autoridad de Ángela para dirigir una comunidad religiosa sin la aprobación formal de la Iglesia. Incluso hubo quienes sugirieron que la compañía fuera disuelta y que Ángela fuera retirada de su posición de liderazgo. En respuesta, Ángela viajó a Roma para buscar la aprobación del Papa. Cuando se encontró con el pontífice, habló con tal sencillez y sinceridad que incluso los críticos más severos quedaron impresionados. El Papa, al escucharla, no solo aprobó su misión, sino que también la animó a continuar. La noticia de esta aprobación trajo alivio y alegría a las jóvenes de Brescia, que ahora veían a su fundadora como alguien que había enfrentado los desafíos con valentía y humildad y que seguía fiel a su propósito inicial. Ángela sabía que la aprobación papal era importante, pero para ella, el verdadero éxito radicaba en la transformación silenciosa y duradera que veía en las vidas de las mujeres que seguían su ejemplo. Con el tiempo, la compañía de Santa Úrsula se expandió a otras ciudades y posteriormente a otros países. Lo que comenzó como un pequeño grupo de 12 jóvenes se convirtió en un movimiento que influiría a generaciones de mujeres cristianas, demostrando que la verdadera fuerza no se encontraba en las paredes de un convento, sino en la libertad de servir a Dios en medio del mundo. Ángela Merici, quien había comenzado su camino como una joven huérfana en Salo,
se convirtió en la fundadora de una nueva forma de vida espiritual para mujeres, una que desafiaba las normas y abría camino a una nueva visión de la santidad. Y, al hacer esto, Ángela no solo cambió la vida de sus seguidoras, cambió para siempre el papel de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. En los últimos años de su vida, Ángela Merici sentía el peso de cada década que había vivido. Ya superaba los 70 años, y su cuerpo comenzaba a mostrar los signos de una existencia marcada por arduo trabajo, constantes viajes y una dedicación incansable a la formación espiritual y moral de cientos de jóvenes. Sin embargo, su mente y su alma seguían tan vivas como el día en que, siendo aún adolescente, prometió a Dios consagrar su vida a él. Brescia, la ciudad que ella había adoptado como su hogar, ahora veía a Ángela no solo como una líder religiosa, sino como una verdadera madre espiritual. En cada calle, había señales de su influencia. Las mujeres que habían sido guiadas por ella eran ahora esposas y madres que educaban a sus familias de acuerdo con los valores que Ángela había sembrado en sus corazones. Ángela había vivido para ver la transformación que había soñado desde Salo, pero, paradójicamente, sabía que su misión aún no estaba completa. Había algo que inquietaba a Ángela. A pesar de todo el progreso, temía que, después de su muerte, la joven comunidad que había creado se fragmentara. Las Ursulinas, como se les empezó a llamar, eran mujeres fuertes y comprometidas, pero aún enfrentaban muchas presiones externas. Existía el riesgo de que, sin una orientación sólida, pudieran ser absorbidas por estructuras religiosas más rígidas que insistían en moldearlas según los patrones tradicionales. Ángela quería asegurar que la esencia de su visión, una comunidad de mujeres libres para servir a Dios en el mundo, sin clausura, se mantuviera intacta. Fue en ese contexto que decidió registrar sus enseñanzas en un documento que se conocería como el Testamento Espiritual de Santa Ángela Merici. Redactar ese testamento fue un proceso profundamente personal para Ángela. No se trataba solo de un conjunto de reglas o normas. Para ella, era como dejar una parte de su propia alma, inmortalizada en palabras. Todas las noches, en su pequeño cuarto iluminado solo por la parpadeante llama de una vela, Ángela se inclinaba sobre el pergamino. Con manos temblorosas, pero con un corazón firme, escribía con una sinceridad y claridad que conmovían a quienes, por casualidad, observaban el proceso. Para ella, el testamento debía ser más que una instrucción práctica. Necesitaba ser una guía espiritual, algo que inspirara y fortaleciera a las mujeres de la compañía en todos los momentos de duda y tribulación que enfrentaran en el futuro. Ángela eligió sus palabras con sumo cuidado. En cada frase, buscaba la manera más simple y directa de expresar verdades profundas. No quería que sus palabras fueran distantes o demasiado solemnes, sino que sonaran como un susurro afectuoso, como una madre aconsejando a sus hijas. Recuerden que fueron elegidas para un gran propósito, escribió ella en un pasaje. Sean unidas, pues la unión es la fuerza que las mantendrá firmes cuando el mundo intente separarlas. Ángela comprendía que la verdadera amenaza no vendría de fuera, sino de dentro, de los pequeños resentimientos, las rivalidades, la tentación de abandonar el camino ante las dificultades. Por eso, su testamento estaba lleno de exhortaciones a la unidad y a la humildad, virtudes que ella consideraba esenciales para la supervivencia y el florecimiento de la compañía. Sin embargo, había un punto específico que Ángela sabía que necesitaba abordar con mayor énfasis: el liderazgo. Durante años, ella había sido la guía indiscutible de las Ursulinas, y muchas de las jóvenes la veían como una fuente de seguridad. Pero Ángela sabía que no viviría para siempre. Cuando su presencia física ya no estuviera allí, ¿quién las conduciría? ¿Cómo mantendrían la fidelidad a la visión original sin que el liderazgo se corrompiera por intereses egoístas o deseos de poder? Así, en uno de los pasajes más bellos y profundos de su testamento, Ángela escribió: la líder debe ser como una madre que guía a sus hijas con amor, pero también con firmeza. Que sea paciente, pero nunca pasiva. Que corrija con compasión y dirija con el ejemplo, recordando siempre que el verdadero liderazgo es servir. Estas palabras, que pueden parecer simples, revelan la profundidad de su comprensión sobre la naturaleza humana y el liderazgo espiritual. Ángela no creía en jerarquías rígidas, sino en un liderazgo basado en la confianza mutua y la repartición de responsabilidades. Ella sabía que, si sus sucesoras se aferraban al poder, toda la comunidad se desmoronaría. Para evitarlo, pidió que las líderes fueran elegidas entre las propias Ursulinas y que todas, independientemente del cargo, estuvieran sujetas al mismo espíritu de humildad y servicio. Los últimos años de Ángela estuvieron marcados por pruebas tanto físicas como espirituales. Su visión comenzó a fallar,
y empezó a depender de otras para leer y escribir. Para una mujer tan activa e independiente, esta pérdida fue dolorosa, pero Ángela la aceptó con una serenidad que impresionaba a todos. En lugar de lamentarse, decía que la ceguera física la ayudaba a ver mejor con los ojos de la fe. Muchas veces se sentaba en silencio en el jardín del convento y pedía que una de las jóvenes le leyera pasajes de la Biblia. Las palabras sagradas parecían adquirir un nuevo significado en medio de la oscuridad que la rodeaba. La verdadera luz viene de dentro, decía a quienes la visitaban. Para Ángela, cada limitación física era una oportunidad para profundizar su unión con Dios y preparar su alma para el encuentro final que se aproximaba. A finales de diciembre de 1539, Ángela sintió que su tiempo se estaba acabando. Convocó a sus seguidoras más cercanas y, con voz débil, pero aún firme, les dijo: «Sean fuertes. Yo me voy, pero no las abandono. Seguiré rezando por cada una de ustedes, y Dios será su guía y defensor». Estas palabras, dichas por una mujer que había dedicado toda su vida a estas jóvenes, resonaron como un juramento sagrado. Las lágrimas de las ursulinas no eran solo de tristeza, sino de gratitud por haber sido parte de una misión tan grandiosa. Ángela Merici falleció el 27 de enero de 1540. Su muerte no fue un evento dramático ni rodeado de milagros visibles. Fue, al contrario, un momento de profunda paz, un testimonio silencioso de una vida vivida enteramente para Dios. En los días que siguieron, cientos de personas, ricos, pobres, nobles y plebeyos, vinieron a rendir sus últimos respetos. Las calles de Brescia estaban llenas de personas que de alguna manera habían sido tocadas por la presencia de esta mujer extraordinaria. El testamento que dejó a sus hijas espirituales se convirtió en algo más que un guía, se convirtió en un ancla, un recordatorio constante de que, aun sin Ángela, la misión debía continuar. Y así fue. Las ursulinas no solo sobrevivieron a la muerte de su fundadora, sino que prosperaron. Décadas después, la pequeña comunidad de Brescia se había transformado en una orden que se extendía por toda Europa, llevando educación y fe a lugares donde antes solo había ignorancia y desesperanza. Santa Ángela Merici no dejó monumentos de piedra ni realizó actos espectaculares que serían contados en prosa y verso. Su legado fue mucho más profundo, una transformación silenciosa y duradera en la vida de las personas. Hoy, siglos después de su muerte, sus palabras y ejemplos siguen inspirando no solo a las ursulinas, sino a todos aquellos que creen que la verdadera santidad se encuentra no en los grandes gestos, sino en los pequeños actos de amor y servicio diarios. En los últimos años de su vida, Ángela Merici enfrentó una serie de desafíos que pusieron a prueba no solo su fe, sino también la propia esencia de su misión. Después de haber fundado la Compañía de Santa Úrsula y asegurado la estabilidad inicial del grupo, Ángela creía que la comunidad estaba lista para florecer por sí misma. Sin embargo, a medida que su salud se deterioraba y la influencia política en Brescia cambiaba, Ángela se vio ante nuevas amenazas que podrían destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. El inicio de sus dificultades comenzó cuando, alrededor de los 72 años, Ángela perdió por completo la vista. Para una mujer tan activa e independiente, fue un golpe devastador. Durante décadas, Ángela había dirigido personalmente a sus seguidoras, visitado las comunidades y orientado a las jóvenes. Ahora, confinada en su pequeño cuarto, apenas podía distinguir sombras. Las seguidoras, que la amaban profundamente, empezaron a hacerse cargo de sus necesidades, pero el dolor de depender de otros para tareas simples, como leer o escribir, era constante. Más que la pérdida física, Ángela temía que su propia incapacidad debilitara la moral de sus compañeras y, en consecuencia, la fortaleza de la compañía. Durante los primeros meses tras la pérdida de la vista, Ángela entró en una fase de introspección profunda. No era una mujer que se dejara abatir fácilmente, pero esos días la obligaron a enfrentar un tipo de oscuridad que nunca había experimentado antes. Si no puedo ver, ¿cómo podré guiar?, se preguntaba. Los relatos de sus discípulas describen cómo Ángela pasó muchas noches en oración, arrodillada durante horas, buscando una respuesta a su dilema. Ella clamaba a Dios para que la ayudara a encontrar una manera de continuar con su misión, aún en medio de la ceguera total. Su fuerza interior, que siempre había sido una roca inquebrantable, parecía flaquear. Y, sin embargo, fue en ese momento de debilidad cuando Ángela halló una claridad sorprendente. Cierta noche, mientras meditaba sola, Ángela tuvo una experiencia que describió como un momento de revelación interior. En medio de la oscuridad, una frase surgió en su mente, como si alguien se la hubiera susurrado directamente en el corazón: la luz verdadera no proviene de los ojos, sino del espíritu que ilumina el mundo.
Estas palabras le trajeron a Ángela una paz que no había sentido en meses. Comprendió, de una manera que nunca antes había experimentado, que su misión no dependía de su capacidad física para ver, sino de su ejemplo de fe inquebrantable. La ceguera, lejos de ser un obstáculo, se había convertido en un nuevo testimonio. A partir de ese momento, comenzó a considerar su enfermedad no como una carga, sino como una nueva forma de enseñanza. Esa transformación interna fue visible para todos a su alrededor. Las jóvenes que acudían a visitarla esperando encontrar a una mujer abatida y deprimida se encontraban con una Ángela serena, casi radiante. Se preguntaban cómo alguien que había perdido la vista podía demostrar tanta calma y alegría. Para Ángela, su oscuridad física era ahora una oportunidad para recordar a todas que la verdadera visión no proviene de los ojos, sino del corazón. No necesitan mis ojos para ver lo que Dios espera de ustedes, dijo ella en una ocasión. Estas palabras, dichas con convicción y serenidad, calaron profundamente en las mentes de las jóvenes ursulinas y se convirtieron en un lema silencioso para la comunidad. Sin embargo, esa no fue la última prueba para Ángela. En 1538, solo 2 años antes de su muerte, un grupo de líderes religiosos de Brescia, apoyados por algunos miembros de la nobleza local, comenzó a cuestionar la validez y la eficacia de la Compañía de Santa Úrsula. Para muchos, era incomprensible que las mujeres pudieran vivir una vida consagrada fuera de los muros de un convento, sin la supervisión constante de una autoridad masculina. El murmullo de críticas y dudas se transformó en una campaña abierta para disolver la comunidad e incorporar a las ursulinas a una orden religiosa más tradicional. Ángela se enteró de esto a través de una de sus seguidoras, quien acudió a contarle, angustiada, que algunos sacerdotes influyentes estaban sugiriendo que la compañía fuera puesta bajo la autoridad directa de un obispo local. La idea de perder la autonomía de la compañía golpeó a Ángela como un mazazo. Para ella, la libertad era esencial para que las mujeres pudieran servir a Dios con todo el corazón. La clausura y la rigidez, aunque útiles en otros contextos, sofocarían la vitalidad y el espíritu que habían sostenido a las ursulinas hasta ese momento. Cuando le informaron sobre la propuesta, Ángela, aún debilitada y ciega, pidió ser llevada a la casa de uno de los sacerdotes más críticos. Con ayuda, fue conducida a la pequeña sala donde el clérigo, un hombre austero y de expresión severa, la esperaba con cierta impaciencia. Ángela, sin vacilar, pidió que él se acercara y le tomó la mano. «Dicen que una mujer ciega no puede guiar a otras», comenzó. «Pero yo os digo que la verdadera ceguera no es la del cuerpo, sino la del alma que se niega a ver la luz del Espíritu Santo». El sacerdote, inicialmente sorprendido, intentó responder, pero Ángela, con una firmeza impresionante para su edad, continuó: «Las ursulinas no necesitan muros de piedra. Ellas tienen un muro más fuerte, la fe que comparten. Y es esa fe la que os invito a ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. La audacia de Ángela dejó al sacerdote sin palabras. Él, que esperaba encontrarse con una mujer resignada, se encontró con un espíritu indomable, más fuerte que cualquier argumento que pudiera presentar. El intento de disolver la compañía fue abandonado, al menos temporalmente. Pero Ángela sabía que ese sería solo uno de los muchos desafíos que vendrían tras su muerte. Decidida a proteger su obra, Ángela dedicó los últimos meses de vida a reforzar las bases espirituales y administrativas de la compañía. Reunió a sus líderes, una a una, y repitió, con la paciencia de una madre, todos los principios que deseaba ver perpetuados. «Recuerden que el amor es la única regla que debe guiar vuestras acciones», les dijo en una de sus últimas reuniones. «No se dejen dominar por el miedo o la ira. Pues, cuando la paz interior se quiebra, el mundo exterior rápidamente se desmorona». Para muchas de las jóvenes, estas fueron las palabras más conmovedoras que Ángela pronunció. No hablaba como una líder, sino como una mujer que comprendía íntimamente las fragilidades y las tentaciones de cada corazón humano. El 27 de enero de 1540, Ángela Merici entregó su alma a Dios. Su muerte no estuvo marcada por grandes manifestaciones públicas, pero el impacto de su partida resonó profundamente entre sus seguidoras y en la ciudad de Brescia. Las ursulinas estaban de luto, pero también decididas a honrar el legado de su fundadora. En las semanas que siguieron, organizaron reuniones para releer y meditar cada línea de su testamento espiritual, jurando fidelidad a las enseñanzas que Ángela les había dejado. Lo que Ángela no sabía, sin embargo, era que su muerte sería el inicio de una nueva fase para la compañía. En los años subsecuentes, las ursulinas no solo resistieron las presiones para conformarse a una estructura tradicional, sino que crecieron y se multiplicaron.
En pocas décadas, la Compañía de Santa Úrsula se había extendido por toda Europa, llevando la visión de Ángela, de una santidad vivida en medio del mundo, a miles de mujeres y jóvenes. La pequeña llama que Ángela encendió en el corazón de cada una de sus seguidoras se transformó en un incendio espiritual que iluminó a generaciones enteras. Hoy, Santa Ángela Merici es recordada no solo como la fundadora de las Ursulinas, sino como un símbolo de valentía, visión y fe inquebrantable. Su vida es un testimonio de que la verdadera santidad no se mide por las capacidades físicas o por los logros visibles, sino por la fuerza del espíritu que, aun en medio de la oscuridad, nunca deja de brillar. En los últimos meses de su vida, Ángela Merici sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Los dolores físicos se volvían más intensos cada día, y la debilidad en su cuerpo la obligaba a pasar la mayor parte del tiempo acostada, rodeada por algunas de sus seguidoras más cercanas. Sin embargo, aún debilitada, no se permitía sucumbir a la tristeza o al desaliento. Para las jóvenes ursulinas que se reunían a su alrededor, Ángela seguía siendo la misma guía inspiradora, llena de una fuerza espiritual que parecía desafiar a la misma muerte. Y fue en ese momento, cuando ya no podía caminar por las calles de Brescia ni enseñar personalmente, que Ángela realizó uno de los actos más significativos de su vida, la redacción de su testamento espiritual. Ese testamento no era un documento legal ni una lista de instrucciones. Para Ángela, era la última oportunidad de hablar al corazón de cada una de sus hijas, de dejar un legado que la sostuviera mucho más allá de su ausencia física. Sabía que su obra fácilmente podría ser diluida o corrompida por los desafíos que vendrían. Entonces, cada palabra necesitaba estar impregnada de su esencia, como si estuviera presente allí, junto a cada una de ellas, guiándolas por los caminos inciertos que el futuro deparaba. Ángela comenzó a trabajar en su testamento de manera discreta. Le pidió a una de sus seguidoras, Benedetta, que se había convertido en una de sus compañeras más leales, que le sirviera de escriba. Las dos se reunían en silencio, noche tras noche, en el pequeño cuarto de Ángela, mientras la luz de las velas proyectaba sombras tenues en las paredes. Benedetta, con ojos atentos, observaba el rostro de la fundadora y notaba cómo, aun en medio del dolor, los rasgos de Ángela permanecían serenos y decididos. Cuando ella empezó a dictar las primeras líneas, Benedetta se dio cuenta de que no solo estaba registrando palabras, estaba presenciando la construcción de un legado inmortal. Ángela, con la voz débil, pero firme, inició el texto recordando a cada una de sus hijas que la verdadera misión de las Ursulinas no era servirse a sí mismas o buscar reconocimiento, sino llevar amor y esperanza a donde quiera que fueran. En cada párrafo, ella reforzaba la importancia de vivir en unidad, sin permitir nunca que la discordia o la rivalidad se infiltraran en la comunidad. El amor, solo el amor, debe ser la regla que las guíe, decía Ángela. Estas palabras simples contenían, en realidad, un llamado profundo, una exhortación para que cada una recordara que la misión de las Ursulinas solo tendría éxito si la caridad se ponía por encima de todo. Pero no era solo un texto de exhortación espiritual. En uno de los pasajes más conmovedores, Ángela se dirigió a las líderes que vendrían después de ella, mujeres que sabía que enfrentarían decisiones difíciles, y muchas veces se sentirían solas. Sean madres y no tiranas, escribió. Corrijan con dulzura y no con violencia. Pues el alma es como un vaso delicado, fácil de quebrar, difícil de restaurar. Ángela conocía bien las trampas del poder y del orgullo. Temía que, sin una supervisión constante, algunas pudieran desviarse del espíritu original de la compañía y dejarse llevar por el deseo de control. Por eso, les recordó que el liderazgo en la comunidad debía ser siempre un servicio, nunca un privilegio. Estas palabras, pronunciadas en un momento de debilidad física extrema, revelaban la profundidad de su sabiduría y la preocupación maternal que tenía por cada una de las Ursulinas. Benedetta, quien estaba al lado de Ángela mientras ella dictaba el testamento, muchas veces tenía que contener las lágrimas. La voz de la fundadora, aunque debilitada, transmitía una fuerza que Benedetta sabía que jamás encontraría en otro lugar. En una de esas noches, cuando Ángela parecía particularmente cansada, Benedetta se atrevió a preguntar: «Madre, ¿no teme que, sin usted, la compañía pueda desviarse?» Ángela, al escuchar esta pregunta, esbozó una sonrisa suave y respondió: «No soy yo quien la guía. Nunca lo he sido. Es el espíritu que habita en cada una de nosotras. Mientras él esté en sus corazones, la compañía jamás se perderá». Estas palabras trajeron consuelo a Benedetta y a todas las demás que estaban cerca de Ángela en los días finales. Comprendían, de manera casi mística, que la fuerza de Ángela no provenía de su carisma personal, sino de algo mucho mayor,
algo que trascendía el tiempo y el espacio. Era un amor que tocaba cada alma con la que entraba en contacto, y ese amor no desaparecería con su muerte. El proceso de redacción del testamento continuó durante semanas. A medida que el documento tomaba forma, las seguidoras más cercanas se dieron cuenta de que no era solo una carta de despedida, sino un verdadero plan espiritual para la supervivencia y el crecimiento de la compañía. Ángela hablaba sobre la importancia de mantener viva la libertad, que era el corazón de su visión. Nunca permitan que la libertad se transforme en libertinaje, pero tampoco se dejen aprisionar por reglas que asfixian el espíritu, aconsejaba. Para ella, la libertad no significaba ausencia de disciplina, sino una apertura constante a lo nuevo, a la acción del espíritu en sus vidas. Cuando el documento se concluyó finalmente, Benedetta lo leyó en voz alta para las otras seguidoras reunidas en la habitación de Ángela. La fundadora, casi inconsciente de tan exhausta, murmuró apenas: «Recuerden, donde hay amor, está Dios. Y donde está Dios, está todo lo que necesitamos». Estas palabras, tan simples, resonaron en el silencio de la habitación, y las jóvenes comprendieron que acababan de escuchar no solo el testamento de su fundadora, sino un verdadero manifiesto de fe para las generaciones que vendrían. El impacto del testamento fue inmediato. Tras la muerte de Ángela, se convirtió en un punto de referencia, un documento venerado y releído en momentos de crisis e incertidumbre. Las líderes que sucedieron a Ángela lo tomaron como una especie de carta magna, una brújula que guiaba cada decisión y cada acto de liderazgo. En un mundo donde la presencia femenina en la Iglesia a menudo se relegaba a papeles secundarios, el testamento de Ángela era un grito de libertad y de confianza en el potencial de cada mujer para servir a Dios en plenitud. La historia del testamento espiritual de Santa Ángela Merici es más que un capítulo final de su vida. Es el reflejo de todo lo que ella vivió y predicó: el amor como guía suprema, el liderazgo como servicio y la fe como una fuerza que trasciende cualquier limitación humana. Hoy, al releer esas palabras, somos llamados a recordar que la verdadera herencia de Ángela no está en reglas o instituciones, sino en el espíritu de valentía y servicio que ella encarnó hasta su último suspiro. Su mensaje permanece vivo porque habla a lo más esencial de cada uno de nosotros: la necesidad de amar y ser amado, la búsqueda de un propósito mayor y el coraje de permanecer fiel a ese propósito, incluso cuando el camino parece imposible. Por eso, el legado de Ángela Merici continúa resonando, no solo en las aulas de las Ursulinas alrededor del mundo, sino en cada corazón que busca vivir con integridad, libertad y una fe inquebrantable. Tras la muerte de Ángela Merici, la pequeña ciudad de Brescia se sumergió en un periodo de profundo luto. Las calles y plazas que antes habían sido el escenario del incansable trabajo de Ángela, ahora parecían sombrías y vacías. Las Ursulinas, que durante años encontraron en ella la fuerza y la guía para vivir sus vocaciones, estaban desoladas. Pero, como el propio testamento espiritual de Ángela profetizaba, la verdadera fuerza de una comunidad no reside en la presencia física de un líder, sino en la fidelidad a los ideales y valores que él planta en el corazón de sus seguidores. Y fue eso lo que comenzó a suceder. El espíritu de Ángela continuó viviendo en la determinación y valentía de cada una de las mujeres que ella había formado. El fallecimiento de Ángela fue un hito doloroso, pero también un punto de inflexión. La Compañía de Santa Úrsula, que hasta entonces era una comunidad naciente y frágil, comenzó a crecer de manera inesperada. Era como si la muerte de Ángela hubiera liberado una nueva energía, un impulso de expansión que nadie podía detener. Las jóvenes que habían sido educadas por Ángela en Brescia empezaron a llevar su visión a otras ciudades, compartiendo las historias de fe, valentía y perseverancia de la fundadora. En cada ciudad que visitaban, atraían a mujeres interesadas en conocer más sobre esa comunidad singular que prometía no solo instrucción académica, sino un verdadero modelo de vida cristiana activa. Sin embargo, esa expansión no estuvo exenta de obstáculos. Muchas de las comunidades locales se resistían a aceptar una orden tan diferente de los moldes tradicionales. Las monjas de clausura veían a las Ursulinas con cierta desconfianza, y hasta algunos sacerdotes las miraban con escepticismo. ¿Cómo podían ser consideradas verdaderas religiosas las mujeres que no estaban confinadas a un convento? Durante su vida, Ángela había enfrentado esas críticas con serenidad y firmeza, pero ahora, sin ella, la tarea recaía en los hombros de sus sucesoras. Benedetta, quien había sido una de las más cercanas a Ángela en los últimos años, se convirtió en la líder natural del grupo. No obstante, la transición no fue sencilla. Poco después de la muerte de Ángela, surgieron rumores de que algunas de las jóvenes querían abandonar la compañía. La ausencia de Ángela había creado un vacío difícil de llenar, y muchas temían que el ideal original se distorsionara. Benedetta, angustiada por la situación,
Pasó noches en vela, orando y meditando sobre cómo mantener unido al grupo. Fue en una de esas noches que decidió releer, una vez más, el testamento de Ángela. Cada palabra parecía haber sido escrita especialmente para ese momento. Cada exhortación a la unidad y a la perseverancia resonaba como un llamado personal para Benedetta. Inspirada, convocó una reunión con todas las ursulinas y, con lágrimas en los ojos, leyó en voz alta los pasajes más conmovedores del testamento. Recuerden que la fuerza de un cuerpo está en su unidad. Si cada una de ustedes permanece fiel, la comunidad será inquebrantable, como una cadena que ningún mal puede romper, leyó Benedetta, conteniendo la emoción. Al terminar, el silencio que siguió fue profundo y significativo. Las jóvenes que pensaban en dejar la compañía bajaron la cabeza, avergonzadas por sus dudas. En ese momento, Benedetta se dio cuenta de que el verdadero legado de Ángela no era la fundación de una orden religiosa, sino la creación de un vínculo espiritual entre las mujeres que creían en la misión. Era ese vínculo el que necesitaba ser preservado a toda costa. Benedetta y las demás líderes comenzaron entonces un trabajo intenso de consolidación de las enseñanzas de Ángela. Organizaron reuniones semanales donde discutían no solo los aspectos prácticos de la vida comunitaria, sino también la espiritualidad que debía orientar cada acción. Para asegurar que el espíritu de Ángela se mantuviera, alentaron a cada ursulina a compartir sus propias experiencias, a recordar los momentos en que la fundadora las había inspirado a ser mejores, a superar sus propias limitaciones. Estas reuniones se convirtieron en verdaderos refugios de fortalecimiento y oración, momentos en los que la presencia de Ángela era casi palpable. A medida que el grupo en Brescia se fortalecía, las noticias sobre la Compañía de Santa Úrsula comenzaron a difundirse. En menos de 5 años, la comunidad que Ángela había fundado en un pequeño pueblo italiano pasó a ser conocida en ciudades como Milán, Venecia e incluso Roma. Mujeres que nunca habían oído hablar de Ángela Merici comenzaron a buscar a las ursulinas, deseosas de participar en esa misión tan distinta, tan libre y al mismo tiempo, tan profundamente arraigada en la fe. En cada nueva ciudad enfrentaban resistencia y críticas, pero, como Ángela había enseñado, no se dejaban intimidar. Uno de los momentos más significativos de esta expansión ocurrió en Milán, donde las ursulinas se toparon con la oposición abierta de un influyente arzobispo local. Él afirmaba que, sin la presencia de Ángela, la comunidad había perdido su razón de ser y no debería permitírsele expandirse. Benedetta, entonces líder de la compañía, fue convocada a una reunión con el arzobispo. Nerviosa, pero decidida, entró en el despacho del hombre que podía poner fin al sueño de Ángela. Él, con una mirada severa, exigió saber por qué la Compañía de Santa Úrsula debía continuar existiendo sin su fundadora. Benedetta respiró hondo y respondió con la misma serenidad que había aprendido de Ángela: la compañía no fue fundada solo por Ángela Merici. Fue fundada por un ideal de libertad y servicio. Mientras ese ideal viva en nuestros corazones, la compañía vivirá. El arzobispo, inicialmente inflexible, guardó silencio por un momento. Él, que esperaba una defensa técnica o argumentos de obediencia, se encontró con una mujer cuya fe era inquebrantable. Benedetta continuó: si detiene nuestra misión, Señor, no estará deteniendo solo a un grupo de mujeres. Estará impidiendo que la luz de Cristo se extienda allí donde hay oscuridad. Esas palabras, dichas con tanta sencillez y sinceridad, hicieron que el arzobispo reconsiderara. En lugar de cerrar las puertas a las ursulinas, decidió darles una oportunidad. La autorización para establecerse en Milán fue el primer paso hacia una nueva fase de crecimiento. Poco a poco, otras ciudades comenzaron a abrir sus puertas, y la pequeña comunidad de Brescia se transformó en un movimiento que cruzaría fronteras y, eventualmente, continentes. Sin embargo, en medio de ese crecimiento, Benedetta y las demás líderes nunca perdieron de vista lo que realmente importaba: la fidelidad al espíritu de Ángela. En cada nueva fundación, se aseguraban de que las nuevas ursulinas conocieran profundamente la vida y las enseñanzas de su fundadora. Distribuyeron copias del testamento espiritual e incentivaron a las líderes locales a releer el documento cada vez que enfrentaran un dilema o una crisis. De esa manera, aunque la compañía se expandiera, el vínculo espiritual que unía a las primeras seguidoras de Ángela permanecía intacto. El legado de Santa Ángela Merici no fue solo la creación de una nueva forma de vida religiosa. Fue la demostración de que, cuando una idea se siembra con amor, fe y libertad, puede sobrevivir y florecer, incluso cuando su fundador ya no está presente. Las ursulinas, esparcidas por toda Europa y eventualmente por todo el mundo, se convirtieron en un símbolo vivo del poder de la perseverancia, del valor y del servicio humilde. Ángela Merici,
La joven huérfana que comenzó su misión en un pequeño pueblo italiano, se transformó en un faro de esperanza e inspiración para generaciones de mujeres que, hasta el día de hoy, siguen llevando su sueño adelante. Tras la muerte de Angela Merici, su influencia espiritual y el impacto de su vida comenzaron a expandirse de una manera que ella misma, en su humildad, tal vez nunca hubiera imaginado. Pero, al observar la trayectoria de Santa Ángela con una mirada más atenta, es posible notar que, incluso en los momentos finales de su vida, ella ya vislumbraba lo que estaba por venir. La profundidad de su sabiduría y la claridad de su visión no se limitaban solo al presente de su época. Ángela tenía una comprensión casi profética del papel que su obra desempeñaría en las generaciones futuras. Y esa percepción, en gran parte, orientó la manera en que preparó a sus seguidoras para los desafíos que enfrentarían. En sus últimos días, Ángela solía reunir a sus discípulas más cercanas y, aunque debilitada y casi ciega, les hablaba con una convicción que trascendía su condición física. Uno de sus discursos más emblemáticos tuvo lugar apenas unas semanas antes de su muerte, cuando, sentada en su modesto cuarto y rodeada por las jóvenes que tanto amaba, Ángela la sorprendió al hablar sobre el futuro. «Ustedes pueden pensar que mi misión termina aquí», dijo, con voz temblorosa, pero firme. «Pero yo les digo, este es solo el comienzo. Habrá tiempos de prueba, pero la compañía de Santa Úrsula se convertirá en una llama que iluminará muchas vidas, incluso cuando todas las demás luces se apaguen». Esa declaración dejó perplejas a sus seguidoras. ¿Cómo podía una comunidad tan pequeña y desprotegida resistir en tiempos de turbulencia? Ellas no comprendían la magnitud de la visión de Ángela, pero sus palabras resonaron en sus corazones. Esos tiempos de prueba de los que Ángela hablaba no tardaron en llegar. En la década siguiente a su muerte, Italia fue sacudida por guerras e inestabilidad política que desestructuraron muchas comunidades religiosas. Muchos conventos fueron obligados a cerrar, y la vida religiosa pasó por una intensa reforma durante el Concilio de Trento, que buscaba reorganizar y centralizar la estructura de la Iglesia. Fue un periodo de incertidumbre, y para muchas órdenes religiosas, de desaparición. Sin embargo, fue precisamente durante esos años difíciles que la visión de Ángela comenzó a concretarse. La Compañía de Santa Úrsula, a diferencia de tantas otras comunidades, no solo sobrevivió, sino que floreció. Las jóvenes ursulinas, formadas bajo el liderazgo de Ángela, demostraron ser resilientes de una manera que nadie esperaba. Se negaron a rendirse ante la presión de conformarse a una estructura de clausura, y en lugar de eso, mantuvieron la libertad que Ángela tanto valoraba. Cuando las autoridades eclesiásticas intentaron forzarlas a convertirse en un convento formal, muchas prefirieron dejarlo todo atrás y continuar la misión de manera independiente, sostenida solo por las enseñanzas de su fundadora. Ese fue uno de los momentos más críticos en la historia de la compañía, y fue en ese periodo cuando la verdadera fuerza de la visión de Ángela se reveló. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en Roma, donde la presión para que las ursulinas se sometieran a la clausura era especialmente intensa. La comunidad local, que ya contaba con decenas de miembros, estaba a punto de ser disuelta cuando una de las líderes, Chiara, una mujer de gran valentía y profunda espiritualidad, decidió actuar. Inspirada por los discursos que Ángela había pronunciado en los últimos días de su vida, Chiara reunió a las hermanas y, con una fuerza que parecía provenir directamente de la fundadora, declaró: «No fuimos llamadas para escondernos. Fuimos llamadas para iluminar el mundo con la luz de la fe. Si perdemos nuestra libertad, perderemos nuestra misión». Esas palabras resonaron como un grito de batalla para las ursulinas de Roma. Decidieron entonces que continuarían la misión de Ángela, incluso si eso significaba operar en la clandestinidad. Dejaron los edificios donde vivían y se dispersaron por la ciudad, viviendo entre la gente, enseñando los barrios más pobres y formando a las jóvenes lejos de la vista de las autoridades. Esa decisión radical aseguró no solo la supervivencia de la comunidad, sino que también solidificó la reputación de las ursulinas como mujeres de fe inquebrantable y de valentía sin igual. Ángela, incluso después de su muerte, continuaba guiando a sus hijas a través del ejemplo de fortaleza que había dejado. A medida que pasaron las décadas y la compañía continuó expandiéndose, su impacto comenzó a sentirse no solo en Italia, sino en toda Europa. En medio de una sociedad marcada por transformaciones sociales y religiosas, la presencia de las ursulinas traía una nueva perspectiva sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y en el mundo. Ellas no eran solo educadoras, eran modelos de liderazgo, ofreciendo una forma de santidad vivida en libertad y servicio. En ciudades como París y Viena, las ursulinas eran conocidas no solo por su compromiso con la formación intelectual,
sino también por su habilidad para tocar los corazones de las jóvenes, inspirándolas a seguir una vida de fe profunda. Esa expansión no se dio sin desafíos. Durante la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, muchas ursulinas fueron perseguidas y algunas incluso martirizadas por negarse a abandonar su compromiso con la libertad religiosa. Cuando la Revolución cerró conventos y prohibió cualquier forma de vida religiosa, las ursulinas nuevamente se enfrentaron a una elección: conformarse o continuar. Y una vez más, el espíritu de Ángela prevaleció. Eligieron continuar, aunque eso significara enseñar en secreto, reunirse en casas particulares y vivir su vocación bajo constante amenaza. Por cada ursulina que caía, surgían otras para seguir con la misión. Así, el legado de Ángela se convirtió en un símbolo de resistencia y fidelidad. En el siglo XIX, cuando las nubes de la persecución empezaron a disiparse, la Compañía de Santa Úrsula emergió como una de las mayores fuerzas de educación femenina en Europa. Su presencia se extendió no solo a escuelas y colegios, sino también a hospitales, orfanatos e instituciones de caridad. En cada lugar donde las ursulinas se establecían, llevaban consigo la misma visión que Ángela había compartido décadas antes: una educación que formaba no solo la mente, sino también el corazón, un servicio que no buscaba reconocimiento, sino transformar vidas. Cuando miramos a la Compañía de Santa Úrsula hoy, con comunidades esparcidas por todos los continentes y una historia de siglos de perseverancia, es difícil no ver el cumplimiento exacto de la profecía de Ángela. La joven huérfana de Desenzano, que comenzó con un pequeño grupo de niñas en un pueblo olvidado de Italia, plantó una semilla de fe y valentía que creció y se transformó en un movimiento global. Y, aún en medio de los cambios y desafíos de un mundo en constante transformación, el espíritu de Ángela sigue inspirando. Sin embargo, lo que hace que el legado de Ángela sea realmente único no es solo su expansión geográfica o longevidad. Es la manera en que su visión de libertad, fe y servicio permanece relevante. Las ursulinas continúan siendo, en muchos aspectos, pioneras en la educación y la formación moral y espiritual, especialmente en lugares donde la dignidad humana es amenazada y los valores cristianos son cuestionados. La herencia de Ángela no es una historia de éxito institucional, sino de fidelidad a la misión original, una misión que, desde el principio, se basaba en el amor y en la libertad de servir a Dios en medio del mundo. Ángela Merici, que vivió en una época de inestabilidad y de desafíos profundos, anticipó de cierta manera los dilemas modernos. Su ejemplo de liderazgo femenino, su insistencia en una vida espiritual que no estuviera recluida y su visión de una iglesia que sirviera al mundo con compasión y valentía siguen siendo una fuente de inspiración. En un tiempo en que la fe a menudo se encuentra bajo ataque y la libertad religiosa es cuestionada, el testimonio de Ángela es un recordatorio de que la verdadera fuerza de la iglesia no reside en su estructura, sino en la fe viva de cada cristiano. Hoy, cuando las ursulinas enseñan, sirven y lideran, no son solo seguidoras de una tradición. Son herederas de una visión que trasciende siglos y atraviesa fronteras. Cada acto de servicio, cada lección enseñada y cada vida tocada es, en última instancia, un tributo a una mujer que nunca buscó grandeza, pero cuya fe silenciosa cambió el mundo. Ángela Merici vivió y murió como una sierva humilde de Dios, sin buscar jamás honores o títulos. Su vida, marcada por la sencillez, el sufrimiento y una fe inquebrantable, parecía destinada a ser recordada solo por las pocas mujeres que tuvieron la fortuna de caminar a su lado. Sin embargo, las semillas plantadas por ella continuaron creciendo de manera silenciosa y constante, hasta que, casi 4 siglos después de su muerte, la Iglesia Católica decidió formalmente reconocer la santidad de Ángela. Y ese reconocimiento fue más que un acto de validación, fue un tributo al poder transformador de una vida vivida con propósito y valentía. La historia de la canonización de Ángela comienza a mediados del siglo XIX, cuando la Compañía de Santa Úrsula ya estaba sólidamente establecida en toda Europa y más allá. La comunidad, que había resistido guerras, revoluciones y persecuciones, era ahora uno de los pilares de la educación católica femenina en muchos países. Miles de mujeres y niñas habían pasado por los colegios ursulinos y habían sido profundamente marcadas por el espíritu de libertad y servicio que Ángela había inspirado. Sin embargo, dentro de la propia comunidad, existía un sentimiento de que algo aún faltaba. Las hermanas sentían que, aunque el legado de Ángela estuviera vivo en sus acciones, el mundo aún no comprendía plenamente la profundidad y el significado de su misión. Fue en ese contexto que un grupo de líderes ursulinas comenzó a abogar por la causa de la canonización de Ángela. Sabían que ese proceso no sería fácil. Para muchos, Ángela era solo otra fundadora entre tantas en la vasta historia de la Iglesia. Además, sus innovaciones,
como la libertad de movimiento y la ausencia de un convento formal, aún eran vistas con desconfianza por algunos sectores conservadores. La resistencia fue inmediata. Muchos argumentaban que, para ser considerada santa, una mujer debía conformarse a los estándares convencionales de santidad, vida reclusa, obediencia total y sacrificio visible. Ángela, con su vida entre el pueblo, su liderazgo audaz y su modelo de consagración en medio del mundo, no encajaba en ese estereotipo. Las Ursulinas, sin embargo, estaban decididas. Para ellas, Ángela era más que una fundadora. Era una profetisa del papel transformador de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Una mujer que, mucho antes de su tiempo, comprendió que la fe no debe estar confinada a paredes y reglas, sino que debe fluir libremente, transformando vidas. Así, a principios del siglo XX, iniciaron oficialmente el proceso de canonización. Fueron años de recolección de testimonios, estudio de documentos y, sobre todo, de oración. A cada etapa, surgían nuevas historias sobre Ángela. Los archivos de las Ursulinas estaban llenos de cartas y anotaciones que revelaban un lado aún más profundo de su personalidad. Una de esas cartas, escrita por una de las primeras seguidoras de Ángela, describe un momento de crisis en el que Ángela, ya muy debilitada, fue llamada para ayudar a una joven que había perdido la fe tras la muerte trágica de su familia. Ángela, apenas pudiendo caminar, insistió en ir personalmente a la casa de la joven, tomando sus manos, le dijo: «El dolor no nos separa de Dios, nos acerca aún más. Cuando todo parece perdido, es entonces cuando Él se hace más presente». Esas palabras, sencillas, pero llenas de fuerza, no solo consolaron a la joven, sino que la inspiraron a seguir el camino de la fe con aún más fervor. Historias como esa empezaron a surgir de todos los rincones, cada una mostrando cómo Ángela había tocado vidas de maneras profundas y duraderas. Finalmente, en 1907, más de 360 años después de su muerte, el Papa Pío X firmó el decreto que canonizaba a Ángela Merici como santa. La ceremonia, realizada en el Vaticano, fue un evento memorable para las Ursulinas y para todos aquellos que habían sido tocados por su vida y obra. Sin embargo, lo más impresionante no fue el acto formal de canonización, sino el impacto que tuvo en toda la comunidad religiosa. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que vivían en órdenes más tradicionales, la canonización de Ángela fue un símbolo de esperanza y libertad. Hasta entonces, la mayoría de las fundadoras canonizadas eran mujeres que habían vivido en clausura, lejos de las tentaciones y de los desafíos del mundo exterior. Ángela, no obstante, fue reconocida por una vida entre la gente, por una misión que se entrelazaba con las realidades cotidianas de dolor, pobreza e ignorancia. Se convirtió en un símbolo de que la santidad no es una cuestión de aislamiento, sino de presencia activa y amorosa donde más se necesita. Esa canonización también trajo una renovación para la Compañía de Santa Úrsula. En los años que siguieron, las Ursulinas se sintieron inspiradas a retomar con vigor la visión original de Ángela. En muchos países, donde la educación femenina aún era descuidada, las Ursulinas empezaron a expandir sus obras, creando nuevas escuelas y proyectos sociales. Recordaban siempre las palabras de Ángela: donde quiera que estén, lleven luz. No se limiten a enseñar, inspiren. No se limiten a hablar, escuchen. Estos principios, que eran la base de su pedagogía, se volvieron aún más relevantes en un mundo que se transformaba rápidamente. El legado de Ángela, ahora reconocido oficialmente por la Iglesia, comenzó a atraer la atención de teólogos, historiadores e incluso de líderes seculares. Lo que más les impresionaba era la modernidad de su pensamiento. Ángela, sin apartarse jamás de la ortodoxia católica, había intuido algo que solo se comprendería plenamente siglos después: la santidad puede y debe ser vivida en todos los lugares y por todos, independientemente de su posición o condición social. En los años que siguieron a la canonización, los colegios ursulinos se multiplicaron por todo el mundo. Las palabras y la vida de Ángela fueron traducidas a decenas de idiomas, inspirando a una nueva generación de educadoras y líderes. Y, con el tiempo, la compañía comenzó a asumir un papel aún más audaz: no solo educar a niñas, sino también luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres en contextos donde esos derechos eran negados. Las Ursulinas se convirtieron en defensoras de los marginados, llevando la misión de Ángela a lugares donde el Evangelio y la educación eran vistos como amenazas. En países marcados por guerras civiles y represión política, las Ursulinas a menudo arriesgaban sus vidas para mantener escuelas abiertas, enseñar a las niñas a leer y ofrecer un espacio seguro para la práctica de la fe. En una pequeña ciudad de América Latina, por ejemplo,
Durante una época de dictadura militar, una comunidad ursulina decidió continuar con sus actividades educativas, incluso bajo amenaza constante. Cuando las autoridades cuestionaron por qué no cerraban las puertas, la Madre Superiora respondió con calma: si hacemos eso, no solo desobedeceremos a Ángela, sino también a Cristo. Nuestro deber es ser luz, y la luz no se apaga por miedo. Esas palabras, tan cargadas de valentía y verdad, resonaron como un recordatorio de lo que Ángela había transmitido a cada una de sus hijas espirituales: el llamado a servir a Dios en medio del mundo, incluso cuando el mundo parecía no querer ser servido. Hoy, Santa Ángela Merici continúa inspirando no solo a las ursulinas, sino también a todos aquellos que ven en la vida común una oportunidad de santificación. Su canonización no fue solo el reconocimiento de una vida virtuosa, sino la afirmación de que cada cristiano, independientemente de su vocación específica, puede transformar el mundo a su alrededor. Así, la pequeña semilla plantada por una humilde campesina italiana sigue dando frutos, siglos después de su muerte, mostrando que el verdadero legado de un santo no está solo en sus palabras, sino en las vidas que toca y transforma para siempre.